Cholito en busca del carbunclo. 1. Yo volví a mi pueblo caminando rápido por el camino de Tocanca, en la Cordillera Negra. En el cielo las nubes estaban que lo oscurecían, habría mangadas sin duda, y había que apurarse. Me acercaba a la laguna de Huiri cuando de pronto lo veo a la distancia, descansando sobre una peña situada en medio de las aguas, a un oscollo, un enorme gato montés que, curiosamente, llevaba en medio de la frente algo que despedía luz como del sol. ¿Qué cosa?, pensé. ¿Qué nomás puede ser eso? ¿Diamante que dicen, tal vez? El oscollo me estaba mirando fijamente sin moverse, como sorprendido de verme. En eso, como aprovechando de su distracción, veo a un cóndor, que veloz se lanza desde lo alto del animal, posado en la roca y cogiéndolo con sus aceradas garras. Intenta levantarlo haciendo fuerza, mas el oscollo, reaccionando, logra zafarse y sobreviene una feroz batalla. El uno que quiere levantarlo y el otro que, prendiéndose de su enemigo, busca lanzarlo al agua, con lo que se llevateaban para acá y para allá. Las aguas de la laguna se agitaban encrespadas. Ese mismo ratito una tronazón se escuchó en los cielos y la lluvia no tardó en precipitarse a cántaros. Un rayo que casi lo atraviesa al cóndor lo hizo huir apuradamente, llevándose entre las garras esa piedra brillante que era del oscollo, quien, en su esfuerzo por evitarlo, había caído, chaplún, a las frías aguas de la laguna, desapareciendo por unos instantes. Asustado por lo que había visto, yo no acerté ni a moverme, a pesar de que la lluvia me seguía empapando. Ahí nomás emergió de las aguas, no el escollo que vi caer, sino un anciano andrajoso, que con su ropa chorreando de agua salió a la orilla a duras penas. ¿Cómo?, me dije. ¿Y este hombre qué hace aquí? Y antes de que le preguntara nada, él más bien me habló. Cholito, dijo, como alegrándose. ¿No me reconoces? Sorprendido lo miré una y otra vez hasta que por fin pronuncié alborozado. Taita Viracocha, ¿tú? Sí, hijo, yo mismo. Pucha, ¿quién iba a pensar verlo al Taita en esa situación? Recordé las varias veces que me había topado con él en los caminos de los Andes, en donde a veces me dio socorrencia cuando me hallaba en feos aprietos. Él siempre andaba afanado en comprobar que pueblos eran pecadores para darles su castigo, sea con tormentas, desbordes de lagunas o huaicos. ¿Qué hacía ese oscollo en esa peña, Taita, sabes? Ese oscollo que has visto caer al agua, hijo, soy yo. ¿Te imaginas? ¿Tú, Taita? Sí, yo mismo. Así me aparecí por primera vez en el lago Titicaca cuando vine a crear el mundo. ¿Y por qué tenías esa piedra relumbrando en tu frente? Ese es el carbunclo, hijo, un pedacito de sol, que yo luzco a veces como una muestra del poder que aún tengo en el mundo. ¿Y por qué te atacó el cóndor? ¿Se puede saber? El cóndor que has visto y que se ha llevado mi piedra brillante no es otro que el terrible enemigo, el Huacón, demonio que quiere destruirme para apoderarse de la tierra. Él fue el dios del juego en tiempos antiguos y ahora es solo de la oscuridad. Pretende vivir su poder valiéndose del carbunclo. Tienes que ayudarme a recuperarlo, hijo. Sin él yo pierdo mis fuerzas. Y lo que es peor, no tengo ya ningún dominio sobre la tierra. Caray, ese era un fuerte compromiso para mí. En mi pueblo, mi madre y mis hermanitos estarían esperando mi retorno con ansias, luego de la larga ausencia. Pero tratándose del Taita, el dios creador de los runas, ¿cómo podía negarme? Está bien, Taita, le dije. ¿Y a dónde debo ir a buscarlo? Hacia el sur, hijo, por las montañas de Canta, Huarochirí, Yauyos y quizás por Huancayo. Por esos lugares tiene su morada. Cogí mi alforjita en la que llevaba mi fiambre y en la dirección que me señaló el Taita me encaminé, dejándolo descansado en una cueva. El presagio de la llama. Yo soy el antiguo dios Pariacaca, en el que nació de los 5 huevos del Condorcoto, un lugar de la cordillera de los Andes sobre la que se asientan los pueblos de Canta, Huarochirí y Yauyos, entre otros. Fui yo el que cuando Cholito llegó a estos lugares en busca del carbunclo, que el dios Viracocha le había ordenado rescatar, le conté varias historias de dioses y hombres, en las que yo mismo fui protagonista muchas veces, y que voy a relatarles seguida a quienes la quieran escuchar. Empezaré por el presagio de la llama. Se dicen que en tiempos muy antiguos, un hombre había dejado su llama en un lugar donde comiera pasto bueno y abundante. Sin embargo, el animal solo arrancaba una que otra hierbita con mucho desgano, como si no tuviera hambre o se hallara inquieto por algo. El hombre, amargo porque ya tenía que irse, le gritó asomándose: «¡Come, Somuerma! ¿Hasta cuándo voy a esperar?» Entonces, la llama, reaccionando de fea manera, le dijo: «Calla, imbécil, ¿no ves que el mar se va a salir?» Al oír eso, el hombre se asustó. ¿De veras?, le preguntó. ¿Y cuándo? «Dentro de 5 días». Pucha, el hombre asustado cargó él mismo sus cosas, sin dejar de consultarle. ¿Y a dónde iremos? A Huilcacoto, dijo la llama. Solo allí podremos salvarnos. Huilcacoto era un cerro muy alto, y allí se dirigieron. Mas cuando llegaron, muchos animales lo copaban ya hasta la punta. A las justas hallaron ellos un sitecito. Cuando el mar se desbordó, murió toda la gente de la tierra. Solo el hombre de la llama se salvó, y a partir de él se multiplicaron los seres humanos en el mundo. 2. El Huacón tiene su reino abajo, en el interior de la tierra, me contó un arriero que encontré en el camino. Allí goza de abundantes riquezas minerales, es dueño también de caballos, mulas, vacas. Sus caballos andan muy bien herrados. El pobre Taita Viracocha solo anda con sus delgadas, viejas ojotas. Un día se cayó el herraje de uno de los animales del Huacón. Pasó por allí el Viracocha y lo pisó.
Se hizo daño, pero cosa curiosa, en vez de brotar sangre de la herida, brotó fuego. Eso lo alivió al taita, pues como estaba hambriento, se preparó un buen desayuno, y el resto del juego se lo llevó con él. Enterado de que el taita no se hallaba muy lejos, el Bacón decidió salir en su persecución, para tener fuego disponible. Cargó candela en sus mulas, las que, al sentir el ardor de la misma, gritaron ¡ay! ¡ay! Asustado, el Bacón la apagó como pudo, sin poder evitar que las pobres mulas quedaran llagadas. Desde entonces los caballos y las mulas padecen de ulceraciones. El pobre taita Huiracocha andaba siempre hambriento. Un día, de tanto no tener que comer, lamió unas piedras que encontró por el camino, y en el acto éstas se transformaron en deliciosas papas, oyucos y ocas, que él coció con el fuego que llevaba. Bacón odiaba al pobre viejo y siempre estaba atrás, persiguiéndolo para hacerle daño. En su huida, Viracocha hizo germinar los granos del maíz, de trigo, la cebada, toda clase de granos. Pero como se enteró que el Bacón lo perseguía para matarlo, se escondió en la panza de un burro. Cuando el Bacón preguntó al burro ¿has visto a un viejito haraposo pasar por aquí?, el animal le respondió sí, pasó sembrando esa quinoa que ves. El Bacón miró la quinoa ondeando el viento, ya a punto de cosecharse, y entonces pensó el viejo debe estar lejos. Pero algo le hizo sospechar que el burro mentía. A un ciego que pasaba por ahí llamado José le ordenó que matara al burro y le abriera la panza. Cuando el ciego cortaba la barriga al burro, Taita Viracocha abrió los ojos a la luz y salió sin que lo vea el Bacón, convirtiéndolo antes en cerdo al invidente. Desde entonces existen esos animales que, aunque feos y sucios como aquel, son codiciados por el hombre. Creyendo que Viracocha había muerto, los súbditos del Bacón, seguidos de sapos, culebras y lagartos, salieron a festejar, saltando, bebiendo, dando gritos de alegría. El padre Viracocha esperó pacientemente a que el Bacón se durmiera borracho para escaparse. Solo mucho tiempo después, cuando el taita Viracocha descansaba en esa laguna donde lo encontré, convertido en escollo, y con el carbunclo brillando en su frente, fue que el Bacón, transformado en cóndor, lo atacó y le quitó su poder. En busca del carbunclo iba yo ahora, sin saber aún qué destino tendría. La muerte del sol. ¿Saben? Una vez el sol se murió. 5 días duró la oscuridad. Todo fue un alboroto. Pensaron que se acabaría el mundo. No solo la gente se desesperó, también los animales, los árboles y hasta las piedras. Dicen que las muchas, esos morteros de piedra tosca que se usan para dar de beber a los animales, y también los batanes empezaron a comerse a la gente después de darles muerte golpeándoles. Las llamas igualmente. Las perseguían queriendo comérselas. Menos mal que todo pasó y volvió a la normalidad. La normalidad en esos tiempos era que los hombres regresaban a los 5 días de haber muerto, como ya contaré después. 3. Después de bordear abismos, vencer feas quebradas, nevados y páramos, llegué a un lugar rodeado de altas cumbres, desde donde acechaban monstruos horrendos y se escuchaban voces de felinos hambrientos. Una luz brillante descubrí a lo lejos, en las laderas de un pinacho. Esa es la luz del carbunclo, me dije, reconociéndola. Sentí una ligera nerviosidad pensando cómo nomás debía acercarme. La noche estaba oscura, apenas una pálida luna alumbraba. La luz resplandeciente del carbunclo desapareció. Después de harto caminar, llegué a una cueva. Esa debía ser la guarida del ogro. Me aproximaba ya a la puerta cuando, saliendo del lado, detrás de unas rocas, se pareció ante mí un gigante semidesnudo, como si me hubiera estado oliendo. Era el Bacón. Un breve resplandor de la luna me hizo observarlo mejor. Tenía colmillos retorcidos y una larga nariz corva, llena de granos. ¿Qué haces por estos lugares?, me dijo con su gran vozarrón. Ando perdido, señor, le respondí. Voy camino a mi pueblo. Por estos lugares vas a tu pueblo, arrugó su frente. Por aquí no hay camino. Vi una luz, señor, por eso vine a preguntar. Se quedó callado como pensando y después dijo: Pasa, estarás con hambre. Voy a invitarte algo antes de indicarte por dónde debes continuar. El Bacón me hizo sentar a la entrada de la cueva sobre un tuto tejido de crin vegetal que aún conservaba sus espinitas que feo picaban. Más adentro había un fogón encendido desde el interior. Mejor dicho, del fondo de la cueva llegaban unos ruidos raros, lejanos, como de remolinos de vientos, voces, relinchos, y a ratos como de fiesta. Yo miraba por todos lados tratando de dar con el carbunclo, pero su luz debía de estar oculta. ¿Dónde la habría escondido? El Bacón estaba sancochando papas en una olla de piedra, y como el agua se había consumido, me ofrecía ir a traerla desde la quebradita que pasaba al fondo, para lo cual el Bacón me dio un cántaro, el mismo que descubrí después que estaba rajado. Cuando me hallaba afanado tratando de resanarlo, asomó un guaicho, una ave agorera que a veces anuncian desgracias, quien, preveniendo lo que me iba a ocurrir seguro, vino en mi ayuda. El Bacón te espera allá arriba, muchacho, para meterte en su olla y devorarte, me dijo. No son papas los que está haciendo hervir, sino piedras. Ya no vuelvas. Vete de una vez. Entonces le conté a la buena ave el motivo por el que llegué a esos lugares. Sí, dijo. Acabo de verlo llevando una luz entre sus manos hacia la caverna de Yagamachay, que está a poca distancia de la que tú conoces. Debe ser del carbunclo que dices. Ha ido a esconderlo allí sin duda. Tú vuelve donde él cuando le haya vencido el sueño. Cansado de esperarte, busca el carbunclo, y apenas lo tengas, huye lo más lejos que puedas. Y de veras, pues,
Hice tal como me dijo el Guaychó. Luego de comprobar que el Guacón dormía, sí, allí en esa otra cueva estaba la piedra brillante, tapadita con un tuto. Metiendo el carbunclo en mi alforjita, eché a correr esa bajada. En tanto llegaban hasta mí los ronquidos como de chancho de ese demonio. Vaya, por fin ya lo tenía entre mis manos, esa lágrima de sol que tanta falta le hacía al taita Dios Viracocha. El quinto día. Sí, como dijimos antes, en tiempos antiguos los hombres regresaban a la vida a los 5 días de haber muerto. Ocurría así. Cuando el cadáver era velado, salía su ánima convertida en algo así como una mosca, produciendo un silbido. Volando se iba hacia Yaurillanca, la pacarina por donde los hombres de esos lugares vinieron al mundo. El quinto día sus padres, hermanos, esposa e hijos lo esperaban con comidas y bebidas. Y entonces el hombre, feliz de su retorno, decía: vaya, por fin soy inmortal, nunca más moriré. Fue debido a eso que la gente aumentó y aumentó sobre la tierra. No quedaba espacio para sembrar, por lo que había que hacer andenes en las faldas de los cerros, hasta ocupar a veces las cumbres. Un día un hombre que murió era esperado el quinto día por sus familiares, sin embargo no llegó el día esperado. Recién lo hizo el día siguiente. Molestos por la tardanza, sus familiares lo recriminaron. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Por qué eres tan perezoso? De cólera, su mujer le tiró una coronta. Al recibir el golpe, el ánima dio un silbido y desapareció. Desde entonces, los muertos nunca más regresan a la vida. 4. El desborde de una laguna, por designios del Guacón, casito me sepulta cuando me alejaba a toda carrera, llevándome el carbunclo. Ya era amanecido, y el sol alumbraba tibiamente. Recién comprendí el gran poder de ese demonio, que había iniciado mi persecución apenas comprobó la desaparición de la piedra brillante. Yo bajaba por una quebrada profunda llena de cortaderas, cuando se escuchó como una explosión, el desborde de la laguna. El rugido espantoso que momentos antes lanzó el Guacón habría sido la señal para que el Guaracuy, monstruo con cabeza de perro y cuerpo de gente, cumpliera la orden de conducir el alud para sepultarme. Lo vi venir, cabalgando veloz hacia mí, en un caballo. Un espeso lodo bajaba detrás de él, arrastrando casas, animales y árboles. En mi precipitada huida a las justas alcancé a treparme a un cerrito. Las faldas de este y la cima entera retemblaron por el paso del huaico. Al ver la desolación en la que había quedado la pobre Pachamama por culpa de esos demonios, saqué mi honda y de un certero disparo, ¡poh!, le di en la cabeza al Guaracuy, mandándolo al suelo. Cayó peloteándose como una gallina recién degollada, entreverándose su cuerpo con el barro y desapareciendo río abajo. Ipra di un salto, alegrándome de la puntería. Alegría que no me duró mucho, sin embargo, porque ahí nomás brotó de pronto, desde el cieno, la espantosa cabeza de chancho de un amaru, animal que, según decían, tomaba a las veces también la forma de serpiente o toro. Se le veo desde el barro y volando se vino donde mí, amenazante como cuando precedía a las tormentas. Por órdenes del Bacón, este animal venía a matarme seguramente para apoderarse del carbunclo y entregárselo. Yo corrí y corrí buscando refugio en algún lugar. Felizmente apareció ante mí una gran cueva en la que sin pensarlo 2 veces me metí. El animal llegó al poco rato jadeando, y cuando siqueaba entre las rocas de adentro buscándome, yo que me hallaba al filo de un altito junto a una roca que estaba por irse abajo, hice un poco de esfuerzo empujándola, y ve pues que ¡poh!, cayó encima, apachurrándolo. La Yacana. Es una constelación de la llama, que aparece como una mancha oscura en el cielo de estrellas brillantes. Tiene el cuello largo y la cabeza erguida. Es ella la que transmite energía y vigor a las llamas de la tierra. A veces se la ve caminando por el río lechoso de la Vía Láctea. En las noches muy oscuras, la Yacana baja sigilosamente a beberse las aguas del mar, que si no lo hiciera, éste se saldría e inundaría el mundo. A veces desciende a beber también de los manantiales. Si por ventura algún hombre se hallara por allí, la Yacana puede caer sobre él y aplastarlo, como muchas veces ya ha ocurrido. El hombre que se halle debajo de la llama y los que se encuentren cerca tratarán de arrancar lana lo más que puedan de esa sombra. Su lana no es solamente negra, también hay de color azul, pardo y blanco. Para recibir las bondades de la Yacana, los hombres deben llevar junto a la lana arrancándola 2 llamas, macho y hembra, y reverenciarla en el lugar donde estuvo, y así, en poco tiempo, verán aumentar sus llamas a 2000 o 3000. 5. Cuando me alejaba de la cueva, algo me anunció que el Bacón andaba cerca, acaso detrás de esas colinas que rodeaban el lugar, y en de veras, no pasó mucho rato cuando lo descubrí aproximándose hacia ese hueco que yo acababa de abandonar, pensando quién sabe que yo me encontraba dentro. Pero fue o se chasquearía cuando, al entrar, lo hallaría en vez de mí, muerta a su fiera. Lo vi salir furioso, dando un rugido. Empezó a buscar con la mirada por todas partes. Yo lo guaitaba desde el costadito de una peña. Si bien es cierto que no me vio, logró olerme, poniendo en el vientito que subía desde la hondada su fea nariz llena de granos, y ahí nomás se encaminó en la dirección donde yo me hallaba. Asustado eché a correr cuesta abajo, hacia un pequeño poblado salpicado de eucaliptos y pequeños sembradíos, que se recostaba a un lado de la quebrada. Apenas ingresé a la única y torcida callecita, me topé con una mujer anciana,
Mamita, le dije, escóndeme, me persigue el Huacón. Entonces la viejita me hizo entrar en su casa diciéndome, escapa por atrás, por el corral, hijo, mientras yo lo distraigo. Eso iba a hacer, pero cuando ya estaba en el corral, se me ocurrió volver y subirme al terrado de la casa para espiarlo al Huacón y comprobar si se pasaba o no de largo por la calle. El Huacón llegó junto a la mamacha, sudao, sudao. Shipash le dijo, ¿no has visto a un hombre pasar por acá? Entonces la buena viejita le respondió, si quieres que te lo diga, baila primero, señor Huacón, y después sabrás por dónde se fue. Y el Huacón, haciéndole caso, se puso a bailar en su delante. Algunas personas se acercaron a verlo, entre ellas algunas mujeres con sus hijitos pequeños a su lado. El Huacón bailaba con gusto, con alegría y a ratos asustaba a los niños, haciéndose el que se los quería devorar. No, señor Huacón, no asustes a nuestras criaturas, decían las mujeres. No estamos todavía en tiempos de sequía como para que te los quieras comer. Ya llegará el día de ofrendarlos. Y él reía diciendo, es solo una broma. Yo me aterroricé. ¿Acostumbraban todavía en ese pueblo ofrendarle muchachos al Huacón? El Huacón seguía alargando su mano hacia los pequeños sin dejar de reír, quienes, no sabiendo si era juego o verdad, reían también, pero a la vez querían llorar. Hasta que el demonio ese interrumpió su baile bruscamente, como acordándose de algo. Elevó su narizota ganchuda, oliscando el aire y dijo, ya maliciaba, Shipash, que al muchacho lo tenías escondido en tu casa. Ahora lo huelo bien. Pucha, ¿para qué dijo eso? Yo volé a la parte de atrás de la casa, salté la pica del corral y me perdí por la hondonada a esa hora de gran sol todavía. El poderoso, Kuniraya, Viracocha. Dios poderoso, en verdad, que solo con arrojar una pupuna o flor de cañaveral era capaz de abrir una sequía desde una fuente de agua. Solo le bastaba con hablar para que las chacras y los andenes quedaran listos para sembrar. Antes de emprender cualquier tarea, la gente lo invocaba así. Oh, Padre, tú que posees chakras, hombres y nada te falta, dame fuerzas, inteligencia, energía, habilidad para realizar bien mis tareas de este día. Y sentían como que la energía del Dios los fortalecía. Los que más reverenciaban a Kuniraya o Viracocha eran los tejedores, y por esa razón estos lo consideraban su Dios exclusivo. Pero él era más que un Dios. Era el Dios de dioses y creador del universo. Solía disfrazarse de mendigo y apartarse por los pueblos averiguando el comportamiento de sus gentes, según el cual premiaba a los buenos y castigaba a los viciosos y corruptos. Ah, pero su manía de mostrarse vistiendo harapos le costó muy caro una vez. Fue cuando se enamoró de Kabiyaka, una doncella muy hermosa. Ella se encontraba tejiendo bajo un árbol, y él, convertido en pájaro, soltó un fruto con su semilla, que ella inocentemente se llevó a la boca y quedó embarazada. A los 9 meses nació la criatura, y Kabiyaka, que no se imaginaba de quién había concebido, sufrió harta desilusión al enterarse de que el padre era un mendigo piojoso, como ella misma dijo al verlo, sin saber que bajo esa apariencia decrépita se escondía el cuerpo fornido y joven de un dios. Ella se lanzó al mar con su hijo y murió. Él, deprimido y angustiado, decidió alejarse de esas tierras internándose por los Andes del sur. 6. Ya bien abajo de esa hollada me volví a mirar, y esa vez al ver al Huacón mi alarma fue mayor, porque no venía solo, sino que algo o alguien, posado sobre su hombro, lo acompañaba. ¿Sería un ave? No tardé en saberlo, porque al instante el extraño ser desprendiéndose del Huacón se vino volando por los aires derechito a mí. En el acto lo reconocí. Se trataba de una Ornapawan, o cabeza voladora, ser en el que solían convertirse los hombres o mujeres que convivían con sus parientes cercanos. Inconscientemente palpé el carbúnculo en mi alforjita, temiendo que se me hubiera caído. Ahí estaba, felizmente, durito y brillante, el pequeño sol. Seguramente ese ser infernal traía el encargo del Huacón de arrebatármelo. Al verla cerca, yo apreté la carrera, tratando de llegar a los montecitos de más abajo, pero antes de que lo logre, ya estaba en mi delante la Ornapawan, suspendida en el aire frente a mí. Oye, Wambra, me dijo, si me entregas esa nina que cargas contigo, te dejaré ir sin hacerte daño, pero si te niegas, verás lo que te espera. Su cara de arpía mostraba alrededor abundantes cabellos sucios y enredados. Primero dime quién eres, mujer, le dije, y qué has hecho para convertirte en Ornapawan. Vilma Chuquillanto es mi nombre, respondió. Pequé con mi hermano y por eso cargo esta culpa. No tengo nada que entregarte, le dije, y tú no tienes por qué hacerme daño. Ahora verás, zorridrojo, me dijo, haciendo rechinar sus dientes y elevándose un poco para agarrar velocidad y tratar de pasar entre mis piernas. Yo ya sabía cuál era el secreto de eso. Si lograba pasar debajo de mí, entre mis piernas, yo moriría ahí mismo. Por eso rápido la asunté, y al no poder pasar se fue de largo, por un costado. Cuando volvió a acometerme, yo sacándome presuroso mi yanque se lo arrojé, y ¡fua! Le acerté en la cara. ¡Ay! Dio un grito, mientras caía al suelo, alarmando seguramente al Huacón, que no andaría muy lejos. El yanque tenía también su secreto. Cascando con él a la Sumapawan, deshacía el hechizo en el que se hallaban. Fue por eso que antes de echarme a correr para huir del Huacón, me volví al instante a mirar, y entonces vi como la cabeza contemplaba su cuerpo y tomaba la figura de una mujer, joven todavía y que sería tal vez Vilma Chuquillanto, que dijo llamarse.
Al poco rato de haberme internado en un lugar lleno de monte, descubrí posado en lo alto de un cerro, mirando a todos lados, a un tamañazo cóndor, de quien rápidamente malicié que se trataría del huacón. Sin saber si me había visto o no, me tiré abajo unas chilcas, y allí me quedé quieto. De rato en rato levantaba mi cabeza para observarlo. El animal seguía allí, hasta que cansado seguramente de no verme por ningún lado, agitó las alas y voló para el otro lado de la encañada. Yo me alegré pensando en que por fin habría renunciado a seguirme, pero solo fue un engaño, porque más tarde me volvería a encontrar con ese maldito comegente. Historia de Pariacaca y Chuquisuso. Es hora de contarles mi propia historia. Yo, Pariacaca, dios de los Guarochirí, nací en Condorcoto, de 5 huevos, como ya anteriormente les mencioné. Un día estos se rompieron y de allí salimos 5 halcones, que al unirnos formamos un solo hombre dios, que soy yo, Pariacaca. Sin embargo, cuando yo quería, podía desdoblarme en 5 individuos iguales y luego recomponerme en uno. Lo primero que hice sobre la tierra fue implantar justicia. Así castigué a un hombre llamado Tamtañanca, por haber conseguido la veneración de la gente de su ayo, haciéndose pasar por una divinidad. Convertido en lluvia torrencial, arrasé con toda la población hasta desaparecerla. Lo mismo hice con Guayayo Carhuincho, dios de los huancas y de las poblaciones de Guaya, del valle del río de Chillón, quien haciéndose adorar también en Guarochirí, exigía a sus súbditos que le ofrendaran a sus niños para comérselos. Luego de feroz batalla lo derroté, y en castigo por comer gente, ordené que le dieran de comer perros en su prisión del Nevado, Guaitapayana, allá en frente a Huancayo. Cumplida mi promesa de castigo, me dirigí hacia la comunidad de los Cupara, una comunidad que padecía de agua. Solo regaban sus chacras con un manantial que bajaba de una laguna, donde me encontré con una mujer muy hermosa, de nombre Chuquisuso, la cual estaba llorando porque el agua con el que regaba su chacra disminuía cada vez más. Yo, sin dejarme ver por ella, me encaminé hacia la bocatoma y tapé el agua. Angustiada, la mujer fue a averiguar qué había pasado y se encontró conmigo. Le pregunté ¿por qué lloras? Y ella me respondió: porque mi maicito se está secando y no hay agua. Entonces le propuse llenar la sequía de agua si ella aceptaba entregarme su amor. Chuquisuso me respondió diciendo: primero haz llegar agua y seré tuya. Inmediatamente el agua bajó rebalsando la sequía, con lo que la mujer contenta regó su maíz. Cuando le pedí que cumpliera su promesa, Chuquisuso se disculpó diciendo que lo haría después. Entonces le ofrecí traer agua desde el río para regar toda la comunidad, pero antes debía darme su amor. Bueno, dijo ella, si haces la sequía, encantada. Inmediatamente ordené a los animales de esos lugares, al puma, al zorro, a la serpiente y a muchos más, para que iniciaran el trabajo. El zorro iba delante indicando por dónde discurriría la sequía. Se asustó con el chillido de una perdiz y fue a dar al fondo de una quebrada, por lo que el trazo salió bien abajo y no por donde debía salir. Debido a ese percance, la serpiente tuvo que reemplazarlo, y solo así pudieron terminar el trabajo. Cuando Chuquisuso le pregunté qué había del ofrecimiento que me hizo, ella cumplió esta vez sin regateos, entregándome su amor. Después me pidió que la acompañara hacia la bocatoma, cerca de la laguna. Una vez allí me manifestó su decisión de quedarse en ese lugar. Tú sigue tu camino nomás, añadió. Dicho eso, vi cómo se convertía en piedra y permanecía estática para siempre. 7. El montecito se terminó y yo llegué a una loma desértica donde crecían solo cactus y algunas plantas espinosas. Tranquilo avanzaba por ese lugar, silencioso hasta que el cielo, ligeramente cargado de nubes, empezaron a reventar truenos y anunciando tormenta. Yo eché a correr buscando refugio y ahí nomás se desató la mangada. Al volver la mirada hacia atrás, descubrí de pronto que volando sobre escobas avanzaban hacia mí unos hombres pichana. Feo me asusté, nunca pensé ver juntos a tantos. Siempre oí decir que los pichana andaban solos, como el que apareció por Rayán, mi pueblo, hacía mucho tiempo. Me acuerdo que, enterado de su presencia, furiosa la gente salió decidida a matarlo, con palos y piedras. Decían que posiblemente llegó con la lluvia que cayó en la madrugada. Vendría volando entre la tormenta, llorando, gritando, su remordimiento de ser causante de males y no poder evitarlo. Sufrían ese castigo, dizque por haber faltado de obra a sus padres, o sea, por haberles levantado la mano a sus pobres viejos. Se hallaba desnudo, jadeando, con una escoba en la mano. Llevaba hollado en su cuello un cuerno, del cual la gente decía que en su dentro traía males que regaba a su paso. Anda, vete, somalagüero, le decían haciendo ademán de garrotearlo. Tú traes el hambre, la sequía, las enfermedades. Vete, maldecido. Pero el pichana seguía sin moverse, muy cansado al parecer. De rato en rato lanzaba miradas desafiantes, y cuando los hombres mayores se aproximaban, decididos a darle sus palos, el pichana, levantándose, empezó a correr, despacio primero y luego a gran velocidad, desapareciendo de nuestra vista en un ratito. Algunos se fueron corriendo en su detrás, sin dejar de apedrearle. Dijeron al volver que antes de lanzarse por la encañada, el pichana montó en su escoba y se remontó por los aires, sobrevolando los altos eucaliptos que por ahí se alzaban. Y esa sería la causa, quién sabe, por la que ese año hubo peste en la región, donde murieron muchos animales. Y ahora no era solo uno el que me perseguía, sino varios, por lo que tuve que sesgar mi ruta para correr y refugiarme entre los pliegues de un cerro que se alzaba no muy lejos.
Al llegar a las faldas del cerro descubrí, escondida entre los arbustos que por allí crecían, la boca de una pequeña cueva, a la cual me metí, con la esperanza de que no me hubieran visto entrar, mas estando ya dentro me di cuenta de que la entrada era solo un pequeño engaño, porque más adentro era un gran túnel, que tenía su salida más allá de la gran luz que se veía, y cuando estaba avanzando por ahí al otro lado, es que me doy con la sorpresa de verlos entrar por allí mismo al grupo de hombres pichana, uno tras otro, quienes se paran de pronto a medio túnel y uno a uno, abrazadas a sus escobas, se hunden en ese hoyo y desaparecen como tragados por la tierra. ¿Qué cosa? Me dije. ¿Y a dónde dará ese hueco? Por precaución me puse a un costado, detrás de una roca saliente, y me quedé un ratito, esperando a ver si algo más ocurría. Pero como no pasó nada, avancé hasta donde los vi desaparecer, y pude ver ese hueco que había allí en el suelo. Me agaché a mirar y solo percibí un enorme vacío de intensa oscuridad, del que salía un raro olor como de minerales. En eso, al escuchar un ruido que venía de fuera, de allí por donde entraron los pichana, me incorporé rápido, y de un salto me escondí detrás de la roca saliente. Y entonces fue cuando vi ingresar a mujeres pichana, ya también que, al igual que los varones, abrazándose a sus escobas se deslizaban por el hoyo, una a una. Estas, a diferencia de los hombres, que andaban desnudo, iban vestidas. Iba a abandonar ya mi escondite e irme por donde entré, cuando en eso veo salir de nuevo a las pichanas desde dentro del hoyo y ponerse a barrer muy hacendosas los alrededores del hueco y parte del túnel. Aguantando la respiración yo las aguaitaba desde mi refugio. Al poco rato, después que acabaron su labor y desaparecieron de mi vista, se produjo algo así como un pequeño temblor, y entonces fue cuando vi surgir de dentro del hueco, olfateando y mirando a todos lados, a ese ser maligno que me perseguía, el Huacón. Con sus ojos ávidos reparó por todos lados, como diciendo, ¿dónde? ¿Dónde? Era más seguro que los hombres pichana le habían avisado de mi presencia. Dio algunos pasos y rápidamente paseó su mirada por el lugar, al mismo tiempo que olfateaba el aire. Yo en ese rato sentí como que me iba a desvanecer, con solo pensar en que me iba a arrebatarme el carbunclo. Mas el ogro, al no ver nada ni oler al parecer, dio un salto mortal hacia arriba y dejando una humera detrás de sí, desapareció por el hueco. Di gracias al cielo que no había logrado olerme. Lo atribuía a la escoba de ramas de eucalipto que una de las pichanas había dejado tirada después de barrer. El fuerte olor que despide esa planta habría confundido al Huacón sin duda. Buscando escapar lo más lejos posible, llevé conmigo la escoba hacia la salida. Quería probar si yo también sobre ella podía volar. Apenas me monté cuando se elevó de pronto, a gran velocidad sin que yo supiera cómo gobernarla. Solo tuve que sujetarme bien para no caerme. En un ratito me acercaba ya a la cima de un gran nevado. Fue en ese momento que vi al volverme a una gran cantidad de mujeres pichana que, volando en sus escobas, se venían tras de mí. Entré en una alegre chillería. En un ratito me acercaron, y una de ellas, cogiendo la escoba donde yo iba, la hizo descender al pico del nevado. Allí, sin dejar de chillar, tirándome sobre la nieve, rebuscaron entre mis ropas y en la alforjita hasta dar con el carbunclo. Una vez que lo tuvieron en sus manos y llevándose la escoba que yo monté, emprendieron el retorno muy felices, cantando Huacón, Huacón, Huacuna Huacón, 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 Huacuna Huacón. Apenado me quedé yo con ganas de llorar. ¿Y ahora qué cuenta le daría al taita Viracocha de su encargo? Mi cuerpo se estremeció de pronto cuando oí allí cerquita una voz roncosa, de un ser que no era humano sin duda, o al menos no lo parecía, quien habló asina. Yo soy Pariacaca, hijo. Me acabas de despertar de un sueño de siglos. A ver, dime, ¿qué ha ocurrido? Taita, le dije, sin poder ver su boca, su nariz, su oído, solo un túnel, tamañazo entre la nieve por donde salía su voz. Las brujas del Huacón acaban de arrebatarme el carbunclo del dios Viracocha. ¿Viracocha? ¿El viejo dios aún vive? Sí, Taita, le dije. Es el quien me ha encomendado la misión de recuperar el carbunclo de las manos de ese demonio. Recuerdo que con la llegada de los de España, él decidió, como yo, desaparecer un tiempo, pero veo que retornó antes. Sí, para darles nuevas energías a su pueblo, según dijo. Bueno, la permanencia mía en el mundo, por designios mayores, solo era hasta el tiempo de los incas, y así lo hice, gobernando estos lugares. Lo demás no sé. Como te digo, el dios Viracocha recorre los Andes, padre, desde que yo lo conozco. Le dije con mucha seguridad. Veo que estás tiritando, hijo. No es nada, Taita, respondí arropándome con mi ponchito. Ya bajaré enseguida de tus cumbres a buscar el carbunclo. Por el carbunclo no te preocupes. Ya verás cómo lo recuperas según las indicaciones que te daré. ¿De veras, Taita? De veras, hijito. Yo te ayudaré. Pero trata de sosegar un rato. Se te ve muy cansado. Mientras te contaré algunas historias. De estos lugares, te distraerás un rato. Gracias, Taita, dije, acurrucándome, tratando de contrarrestar ese friazo que hacía. Y fue allí que me contó las historias de los dioses y los hombres de Huarochirí, muy interesantes, algunas de las cuales ya las sabía desde una vez que me contara el dios Rímac, cuyas aguas bajan de estos lugares precisamente. Después de descansar escuchando los cuentos del Taita Pariacaca, consideré que había llegado el momento de partir. Ya es hora de que me retire y me vaya en busca del carbunclo, Taita. ¿Me ayudarás a rescatarlo tal como dijiste? Por supuesto, hijo, con mucho gusto, y te prometo no volver a dormirme por siglos esta vez. Yo también, como Viracocha, voy a meterme de nuevo en el alma de mi pueblo y transmitirle mi fuerza vital.
Antes, debo informarme cómo les ha ido en estos 500 años que yo no he estado presente, y han gobernado los España y sus descendientes. ¿Estarán mejor que en tiempos de los incas? Ya lo sabré. Mientras tanto, te digo que bajes de la montaña por ese caminito de acá. Se ve por partes, y a mitad de la falda observes el único árbol de quenua que por allí se levanta. Al lado de ese árbol hay una cueva. Te acercarás a ella y gritas con mucha fuerza en el interior: Taita Guatiacuri. Y de allí vas a salir a recibirte con una persona muy vieja, muy antigua, un gentil, el mismo de que acabo de contarte su historia, a quien voy a ordenarle que te ayude a recuperar el carbunclo. Gracias entonces, padre, diciendo me alejé, esperanzado en el que gran Pariacaca cumpliera con su promesa, en tanto recordaba la historia que me narró de ese gentil ñaupamacho llamado Guatiacuri. Historia de Guatiacuri. Guatiacuri era uno de mis hijos, que a pesar de su pobreza, se alimentaba solo de papas que podía asar en una guatia. Hacía todo lo posible por honrarme y ofrendarme, por eso yo lo tenía en gran aprecio. Una noche, cuando dormía a medio camino a la vuelta del mar, trayendo mullo para ofrecerme, despertó cuando dos zorros, uno que venía de la sierra y el otro que subía, conversaban. Oye, dijo el que subía, ¿y cómo andan las cosas por arriba? Ah, le respondió el otro, ahí pues. Te cuento que Anchicocha, un tal Tamtañanca, que se hace pasar por sabio y se cree divino, se halla enfermo y no hay nadie que pueda curar su mal. Él daría lo que sea por sanarse, pero ninguno de los curanderos ni adivinos que lo rodean puede dar con su mal. ¿Y qué es lo que tiene?, preguntó el otro zorro. Una enfermedad que es castigo de los dioses, la misma que se debe a dos razones. Una, porque él se hace pasar por divino. Y dos, por un caso sucedido a su mujer. A ver, cuenta, pidió el otro zorro. ¿Qué le pasó a su mujer? Ah, pues dicen que un día ella estaba tostando cancha y uno de los granos salpicó y tocó sus vergüenzas. La señora lo recogió y lo puso en el plato. Más tarde le invitó a la cancha a un hombre que llegó de visita, y a raíz de eso la mujer es considerada adúltera. Es por eso que algo así como una maldición ha caído sobre la familia. Pero nadie sabe que el mal del hombre la ocasionan dos serpientes que viven en el techo de la casa, y un sapo de dos cabezas que se oculta bajo el batán. Mientras esos animales sigan ahí, él va a seguir sufriendo. Alguien tiene que matarlos para que sane. Así hablaron los zorros y luego se despidieron. Huitacuri se quedó pensando. Caray, se dijo, quizá yo podría sanarlo a ese hombre y mejorar mi suerte. Con ese pensamiento se dirigió más tarde hacia Anchicocha, donde vivía el rico y poderoso Tamtañanca. Era ya amanecido y el Taita Intip doraba las cumbres de los altos cerros. 8. Con las indicaciones que me hizo el Taita, rápido nomás ubiqué el árbol de quenua, y me asomé a ese socavón donde parecía que en siglos nadie hubiera entrado, y llamé con todas mis fuerzas, como me dijo. Solo el silencio me respondió, ni viento siquiera soplaba a esa hora. La desolación de esos lugares era para llorar, pero no, caracho. Yo había venido a cumplir una misión y tenía que sacar mucho valor. Si el Taita Guatiacuri no me ayudaba, ya vería el modo de recuperar el carbunclo. Taita Guatiacuri, llamé con todas mis fuerzas. Al rato sentí que avanzaba un bulto hacia la salida. Un poco más y por fin asomó a la boca del socavón. Pucha, bien viejito era. Puro huesito. Tenía la cabeza grande y sin pelos, los ojos hundidos. ¿Tú eres Cholito?, preguntó. Sí, Taita. ¿Y vos? El padre Guatiacuri, ¿verdad? Sí, hijo. Yo soy Guatiacuri. Ya me ha hablado mi padre del apuro en que te encuentras. Buscas el carbunclo, ¿cierto? Cierto, padre. ¿Estás seguro que lo tiene el huacón? No tanto, pero las pichanas que me lo quitaron eran por lo visto enviadas por él. Si es así, será fácil. Yo recorro el interior de la tierra, como que cuido las tumbas de los antiguos señores, y en cualquier lugar donde esté lo encontraré y te lo traeré. Hijo, no te preocupes. Tienes que esperarme aquí. Si no es hoy, mañana volveré. Pensando en que me aburriría, le dije: ¿Puedo acompañarte, padre? Guardó silencio un ratito, luego respondió: Está bien, vamos. Fue así como nos internamos en la caverna. Avanzamos cautelosamente por esos pasos subterráneos que iba indicando el Taita Huitacawari. Cuando nos topábamos con alguna corriente de agua, nos deteníamos a calmar la sed y a descansar un rato. Aguas termales también había. Me gustaba verlas salir, maillando entre las humeras. No sé qué tiempo habríamos caminado cuando llegamos a un lugar donde el túnel se estrechaba y el Taita Huitacawari me dijo que íbamos a entrar al reino de Huacón. Le pregunté entonces si este sería el lugar a donde ese demonio entró antes que las pichanas me quitaran el carbunclo. Sí, me dijo, este es. Adentro se veía una edificación muy grande, con extensos compartimentos, columnas y escalinatas, iluminados con lámparas, espejos y cristales, y más allá se extendían campos infinitos de un mundo distinto al nuestro. A poca distancia de donde nos hallábamos pasaba un río torrentoso, en donde, semiahogándose, era arrastrada mucha gente, que, rescatada por los pichana varones mediante horcones, era tomada presa y conducida hacia el interior de los compartimentos. Es gente que viene de la tierra a sufrir su castigo, me dijo el Taita Huitacawari. Se los llevan adentro a algunos para hacerlos trabajar como esclavos y a otros para que los devore el huacón. Yo estaba asustado, ganas me dieron de olvidarme del carbunclo y regresarme. Pero no, caray, debía seguir hasta el último. Me preocupaban un poco nomás mi mamá y mis hermanos, también Lucero, mi venadito. Estarían angustiados ya sin tener noticias mías. Padre Huitacawari, le dije, ¿cómo haremos para encontrar el carbunclo?
Déjame el beso a mí, me respondió. Espera a que se apaguen las luces y el huacón se disponga a devorar a sus víctimas. Ese será el momento en el que se olvidará del carbunclo y yo, por el brillo de ese, lo ubicaré fácilmente. Debe hallarse en el compartimento del monstruo. Y si no se encontrara allí, entonces tendremos que ir a la cordillera de la viuda, de su refugio, ahí donde tú se lo robaste. No puede estar en otro lugar. Suspiré. Por lo visto no sería tan fácil. Tuvimos que recorrer hacia la roca a refugiarnos cuando vimos avanzar sospechosamente a una pichana por el lado en el que nos hallábamos. Este, elevándose ligeramente en su escoba, nos vio cuando intentábamos escondernos. ¡Oh! Gritó, dirigiéndose a los demás. ¡Por aquí, que se escapan dos! Cuando intentamos meternos de nuevo a la gruta por donde habíamos salido, ya estábamos atrapados. Tamtañanca, el poderoso Anchicocha. Huatiacuri se quedó maravillado de la casa de Tamtañanca cuando llegó a Anchicocha. Resaltaban los adornos con plumas de aves de colores sobre las lisas paredes de piedra tallada. Se enteró que poseía infinidad de llamas y de chakras. Fingía ser sabio y la gente le creía. Acudían hacia él gente de todas las partes para honrarlo y venerarlo. Ante la casa de Tamtañanca se topó con la hija menor del hombre. Era muy hermosa y él quedó impresionado. Niña, le dijo, ¿hay alguna persona enferma en el pueblo? Sí, dijo ella, mi padre. Huatiacuri, que se había quedado prendado de la muchacha, le hizo esta propuesta. Si lo sano, ¿aceptarías quedarte conmigo? Sin responderle, ella entró en la casa y dijo ante los presentes: Padre, hay un hombre aquí afuera que dice que puede sanarte. Esto dio lugar a la burla de los sabios curanderos que estaban presentes, quienes dijeron riendo: Estaríamos nosotros aquí, curándolo, si un pobre cualquiera pudiera hacerlo mejor. Pero Tamtañanca, que ansiaba librarse de la enfermedad, ordenó que lo hicieran pasar. Cuando Huitiacuri entró, los otros se retiraron y él se puso a examinar al enfermo. Al rato dijo: Padre, yo puedo curarte, pero a cambio quiero que me des la mano de tu hija, para mi mujer. ¿Aceptas? Bueno, dijo el otro, ¿por qué no? Fue ahí que Huitiacuri le dijo que si hasta ahora no había podido sanar era porque sufría castigo de los dioses, debido a dos razones: una, por creerse una divinidad, y dos, por ser adúltera su mujer. Esta, que se hallaba allí escuchando, se enfureció. ¿Por qué dices eso?, demandó. ¿Quién te ha dicho que he engañado a mi esposo? Entonces Huitiacuri le hizo recordar lo de la cancha, de cómo ésta salpicó en su debajo y luego ella le sirvió a un hombre. Ah, eso sí es cierto, dijo la mujer, pero nunca pensé que eso me convertiría en una adúltera. Huitiacuri les habló de las culebras y el sapo, que una vez muertos desaparecería la maldición. Para encontrar a las primeras habría que desatar la casa. Esto le dio mucha pena a Tamtañanca, pero no había otro remedio. Y así se hizo. Los hombres de Tamtañanca mataron a las dos culebras, y cuando quisieron hacer lo mismo con el sapo de dos cabezas que se hallaba bajo el batán, este dio un salto y luego voló hacia la quebrada perdiéndose. Una vez que el hombre sanó, por fin, Huitiacuri pudo tomar a su mujer y marchar, con ella hacia acá, hacia Condorcoto, trayéndome sus ofrendas. 9. Al taita Huitiacuri lo condujeron preso hacia uno de los compartimentos, y a mí me llevaron directo a una gran sala subterránea, diciendo que sería mejor bocado para el huacón. Me estremecí un poco al oírles hablar así, pero saqué valor, pensando en que no todo estaba perdido. De pruebas como esta había salido bien librado otras veces. Esta vez no sería también así. Lamenté nomás que el dios Pariacaca no pudiera socorrerme. Mi poder no alcanza hasta el interior de la tierra, hijo, me había dicho. Pero confía en Huitiacuri, él te ayudará. Mas ahora en que ambos estábamos presos no había muchas esperanzas. Apenas entré a esa gran sala iluminada con espejos, lámparas, piedras brillantes y no sé qué más, vi que resaltaba en el centro de la misma una gran piedra rectangular muy bien tallada, algo así como un ara de sacrificios. Cerca de ella, temblando, haciendo crujir sus dientes como si estuviera mucho frío, un grupo de gente esperaba la llegada del huacón. El señor huacón, dijo una de los pichana, que me conducía hacia el resto. Escogerá solo a algunos de los infieles para devorárselos. Los demás irán a cumplir trabajos de esclavos, tallando rocas, sacando oro de las peñas, sembrando pasto para los caballos y mil cosas más que hay por hacer. Pero tú, dijo mirándome con burla, qué duda cabe, serás el alimento más sabroso del señor huacón, que seguro te dejará para el último. Ni bien terminó de hablar, cuando se escuchó el rugido de algo así como 100 pumas juntos, que hizo erizar el cuerpo al mismo tiempo que el apagón lo dejaba todo en tinieblas. Momentos después, solo se oía el crujir de huesos de las primeras víctimas del huacón. El miedo era tanto que ni un hilo de voz salía siquiera de la garganta de los condenados. Yo esperaba defenderme de alguna manera si es que el monstruo intentaba empuñarme. Mas en eso, ¡achí! Se iluminó de pronto el salón, quedando como en el día. Y en esa claridad todos vimos a taita Huitiacuri, que parado en la entrada empuñaba el carbunclo, de donde salió algo así como un rayo que lo tumbó al suelo al huacón, dejándolo no se sabía si muerto o desmayado. Vamos, Cholito, me dijo, aproximándose y agarrándome del brazo del taita. Corrimos como alocados por el pasadizo, aprovechando que los pichana se habían lanzado a auxiliar a su señor. ¿Está muerto?, pregunté, refiriéndome al huacón. No, solo desmayado. Él es el dios del calor y por eso no puede morir por este medio, pero sí afectarse. Una vez que ganamos una gruta subterránea, el taita Huitiacuri me condujo por unos laberintos que perdería a cualquiera que intentara seguirnos. Ya encontrándonos lejos, nos detuvimos al pie de un hilito de agua, que por allí se escurría, y calmamos nuestra sed. Poco después, mientras avanzábamos, el padre Huitiacuri me iba contando cómo nomás se libró de los que lo llevaban preso. ¿Y qué hacemos con este?, había dicho uno de los guardianes. Hay que matarlo, respondió otro.
Este no sirve ni para alimento de nuestro señor, ni para trabajos fuertes. Cuando estaban diciendo eso, Witiakuri empezó a diluirse, poco a poco, hasta desaparecer, dejando en el suelo solo una manchita de aceite. Los otros, todos tonteados, no sabiendo lo que había ocurrido, al ver la manchita de aceite lanzaron una carcajada. De puro viejo se derritió el tonto, y se marcharon. Si se hubieran quedado un ratito más, siguió contando el taita, me hubieran visto levantarme de esa manchita de aceite y caminar hacia la habitación del huacón, donde luego de traer conmigo el carbunclo, le disparé al monstruo. Taita, le dije, ¿y cómo hiciste para que saliera ese rayo que lo tumbó al huacón? Basta con frotar el carbunclo, me dijo. Ve, mira, así. Y de veras, hizo frotación con la palma de la mano y salió un chorro de luz, que al caer sobre una piedra la descascaró. Cuando llegamos a la puerta de la caverna donde nos encontramos la primera vez, el taita Witiakuri me dijo, aquí tienes el carbunclo, cholito, ya puedes irte. El taita Viracocha debe estar aguardándote, preocupado. Sí, taita, gracias por todo lo que hiciste por mí. No lo olvidaré nunca. Diciendo lo abracé con cariño, con mucha gratitud y me alejé, casi a la carrera, llevándome el carbunclo en mi alforjita. El cuñado de la mujer de Witiakuri era un hombre rico, quien, al enterarse que su concuñado era muy pobre, entró en cólera. ¿Cómo va a ser concuñado mío ese miserable, siendo yo rico y poderoso? Para humillarlo lo desafió, diciendo, vamos a competir tú y yo en distintas pruebas. ¿Qué te parece? Witiakuri, un poco receloso, aceptó sin saber qué pruebas serían. Bien, dijo el otro, compitamos bailando y bebiendo. Utiliza todos los recursos que quieras y al final el público determinará al ganador. La prueba será mañana. Lo mejor que hizo Witiakuri fue venir a consultarme. Padre Pariacaca me dijo, ¿cómo puedo hacer para ganarle la prueba al hombre rico? Entonces yo le di estas y otras indicaciones. Anda al cerro del frente y allí te voy a convertir en guanaco. Te tiras al camino como si estuvieras muerto y esperas. Por ahí mismo van a venir a verme un zorro y su mujer, una zorrina. El zorro trae una quena y su mujer un porongo lleno de chicha y un tambor. Al descubrirte en el camino van a querer devorarte. Es allí cuando tú te paras, te conviertes nuevamente en hombre, das un grito fuerte y te echas a volar. Eso les va a asustar tanto que en un ratito van a desaparecer de tu vista. Tú tomas sus cosas y te vas a la competencia con el hombre rico. Tal como le dije a Witiakuri, así ocurrió con el zorro y la zorrina. Y ya frente al pueblo, al hombre rico le tocó empezar la prueba. Lucía un traje fino y al bailar lo hizo acompañado de 200 mujeres vestidas con gran lujo, que fueron la admiración de la concurrencia. Cuando le correspondió el turno a Witiakuri, este entró vestido con sus ropas humildes de siempre. Tocaba el tamborcito de la zorrina, y lo acompañaba solo su mujer tañendo la quena. Los pasos menudos y el cuerpo saltarín de los bailantes eran para gustarse. Sí, pero no habrían igualado nunca el baile elegante del rico y sus acompañantes, si no hubiera sido porque al bailar, el rumor de la música se iba agrandando y agrandando hasta hacer temblar la tierra de toda la región, lo cual causó un sobresalto y admiración de la gente que medio empezó a asustarse, y le pidieron que mejor parase, que lo consideraran ganador. Faltaba la otra prueba, la de beber. Se realizó que en un patio grande donde había harta gente sentada alrededor, la prueba consistía en emborrachar al adversario o a sus representantes en el menor tiempo posible. Esta vez le tocó empezar a Witiakuri, que, como no tenía quien tomara por él, tuvo que aceptar él solo la bebida que usó uno de los invitados del hombre rico. Witiakuri bebió todo lo que le ofrecieron y no se emborrachó. Ahora le tocaba dar de beber a él. Alzó su poronguito, mejor dicho, el de la zorrina, y empezó a invitar uno a uno a los hombres sentados. Todos rieron a carcajadas pensando en que, con 3 o 4 personas que bebieran del poronguito, se acabaría su chicha, siendo ellos más de 200. Mas quedaron admirados cuando vieron que el contenido del pequeño recipiente no tenía cuándo acabarse. Al terminar de repartir la chicha a todos los hombres, estos cayeron completamente borrachos, con lo que ganó la prueba. El hombre rico, en su desesperación por dejar en ridículo a Witiakuri, lo desafió a otras pruebas menores, como, por ejemplo, quién vestía mejor, quién traía al pueblo el mejor puma, o quién construía una casa en el menor tiempo posible. Al llevarse a cabo dichas pruebas, en todas ganó nuevamente Witiakuri, contando con mi ayuda, por supuesto. Cansado de tanta competencia, Witiakuri ya también le dijo, tanto me has desafiado, hermano, que ahora me toca a mí también desafiarte. El rico, que tantas veces había sido derrotado, disimulando su temor, aceptó. Te desafío solamente a una prueba de baile, le dijo Witiakuri. Tú empieza primero. El otro empezó a bailar, más bien como solo él sabía hacerlo, pensando ganar la prueba esta vez. Mas de lo concentrado que se hallaba, moviendo su cuerpo con agilidad, Witiakuri dio de repente un grito que asustó al rico, lo cual, sin saber lo que ocurría, echó a correr hacia el cerro, sin darse cuenta que mientras avanzaba se iba convirtiendo en venado. Cuando horrorizado fue consciente de su nuevo aspecto y de lo que le sería imposible recobrar su antigua forma, huyó desesperado cuesta arriba, temiendo ser reconocido como el que fue, y nunca más lo volvieron a ver. Witiakuri abandonó a Anchicocha y se llevó a su mujer a vivir con él en su pueblo. 10. Cuando bajaba yo por uno de los cerros hacia un verde valle, vi a lo lejos una quebradita a la cual me dirigía a apagar la sed que me consumía. Ni bien terminé de beber de esas aguas cristalinas, cuando muy cerca de mí se posó un huaycho, al que reconocí como el ave que me alertó de las malas intenciones del huacón, cuando me encontré con este la primera vez. Ten cuidado, niño, me dijo. El huacón viene detrás de ti. Acabo de verlo siguiendo tus huellas. ¿Dónde lo has visto?, le pregunté alarmado. Lo vi 3 cerros atrás, pero ahora ya debe estar más cerca de este último, y señaló al más cercano. Yo inconscientemente palpé mi alforjita para saber si el carbunclo seguía ahí. Sí, ahí estaba, durita y redonda, esa piedra mágica que brillaba como el sol. Rápidamente me eché agua a la cara, disponiéndome a partir. El guacho añadió:
Oí al huacón preguntarle primero a un puma y luego a un gañán si te habían visto pasar o no, pero no sé qué le responderían al verlo encaminarse en esta dirección. Vine a darte aviso, Wambra, para que estés alerta. Gracias, amigo, le dije. El taita Viracocha te ha de premiar por esto. Deseándome suerte a la vez, el guaycho se alejó, alzando el vuelo. Yo avancé también, con más rapidez, hasta toparme más allá con un añas, que dijo ser la madre de los zorrillos, quien al verme, seguramente con cara de asustado, me preguntó de quién estaba huyendo. Cuando se lo dije me pidió esconderme rápidamente en el hueco bajo tierra que era su madriguera. Después se alejó diciendo que iba a darle su merecido a ese criminal. Yo desde mi escondite estuve al cuidado nomás de verlo aparecer huacón, y de veras, como me dijo el guaycho, no demoró gran cosa. La madre de los zorrillos, haciéndose que estaba yendo de su vida, fue a darle el encuentro. ¿No has visto pasar por acá a un guambra que lleva una alforjita al hombro?, preguntó el huacón. Sí, respondió el añas. Si te subes a esa roca de yacito, lo vas a ver alejándose. Yo acabo de verlo recién. Cuando así le dijo, el huacón corrió apresuradamente hacia la roca y saltó sobre ella, que parecía firme, pero que el añas lo había convertido en trampa para socavar su base, y con el peso de su cuerpo, el monstruo comegente hizo que la piedra diera el vuelco y lo lanzara al abismo, a donde fue a dar, en medio de un espantoso ruido, como el de un terremoto. Vaya, dijo el añas, volviendo al rato del barranco, a donde había acudido a ver. Por fin nos libramos de ese criminal. Está bien muerto en el fondo. A mí misma me había amenazado otras veces ya con devorarme. Gracias, mamita, por tu ayuda, diciéndome despedí muy contento de llevarle noticias al dios Viracocha. Epílogo. El padre Viracocha no quería creer lo que estaba viendo cuando le mostré el carbunclo en la palma de mi mano. Por fin podéis reordenar el mundo, dijo tomándolo con veneración. Gracias, chulito. ¿Quién otro sino tú pudo hacerlo? Me tomó de la mano y me pidió que lo acompañara a comer chayhuash, que estaba asando junto a la laguna. Mientras nos servíamos, le conté de los pormenores de mi viaje. No podía creer que el huacón hubiera muerto por la trampa de una zorrina. Se lo tiene bien merecido, añadió. Hizo muchas maldades, así tenía que acabar. Luego, comentando sobre el dios de Pariacaca, le dije, el padre Pariacaca se resistió a creer que tú estuvieras vivo, Taita. Él pensaba que tú también habías desaparecido de la tierra cuando llegaron los España. Sí, desapareció un tiempo, hijo, pero luego lo consideré. Que no debía abandonar a quienes mantenían su fe en los antiguos dioses. Por eso volví. Ahora sé que Pariacaca va a luchar también por lo mismo. Y acaso Pachacamac, que, aunque haciéndose adorar por los cristianos como el Cristo de Pachacamilla, sé que va a volver a alinearse con los suyos. Diciendo así, el taita dios Viracocha, dándome unas palmadas en el hombro en señal de agradecimiento, se lanzó eufórico al agua, donde convirtiéndose en escollo otra vez, con la piedra brillosa prendida en su frente, desapareció de mi vista, al sumergirse. Yo agarré mi alforjita muy contento, y sin demorarme más, silbando me dirigí a Rayán, mi pueblo, que no estaba muy lejos, felizmente, y en el cual me estaría esperando mi madre, mis hermanitos y mi amado venadito, Lucero.